Bien, buenas noches. Ok. Estamos en el capítulo 4, me parece que es donde nos quedamos en la sesión pasada. Vamos a empezar el capítulo 4. Vimos cómo el capítulo 1 es en el que Pablo trata del pecador gentil, del pecador cínico, del pecador desvergonzado. El capítulo 2 es el pecador judío, el pecador religioso. El capítulo 3, Pablo nos dice que hay ventajas en ser judíos, ¿no? O sea, y nos dice cuáles son. Pero al final, él pone en la misma canasta de condenación tanto a judíos como gentiles y nos dice que únicamente por medio de la fe es como seremos justificados. ¿Ok? Entonces Pablo está enfatizando la fe, la fe, la fe, la fe en el capítulo 3 por sobre la ley, y dice es por medio de la fe y no por obedecer la ley como somos justificados, declarados justos a los ojos de Dios. Y entonces Pablo termina diciendo, si estamos enfatizando la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. O sea, la ley tiene un papel que cumplir. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. ¿Ok? La única manera de poder cumplir la ley es cuando ya estás justificado, cuando la ley ya te guió a Cristo por tu incapacidad de cumplirla y de justificarte por medio de ella. Y entonces cuando tienes ya al Espíritu Santo que recibiste por creer con fe, entonces ahora sí verdaderamente puedes cumplir la ley, ya no para justificarte, sino en agradecimiento para el Dios que te salvó y como un deber que Él impone sobre sus hijos. ¿Ok? Y es así que comenzamos el capítulo 4. Entonces Pablo nos va a poner un ejemplo de cómo funciona la justificación por fe. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Entonces todos sabemos que el patriarca, el que fundó la nación judía, fue Abraham. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? ¿Qué descubrió él de cómo justifica a Dios al hombre? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Si él hubiera sido justificado por sus obras, el responsable entonces de su salvación era él. Y pues él tendría de qué enorgullecerse, ¿no? De mira cómo fui salvo yo por todo lo que hice. Dice Pablo, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró al patriarca justo debido a su fe. Eso está en Génesis 15:6 y ya lo leímos en Génesis, ¿se acuerdan? Sí. Un momentito, que es que está muy lento el programa. Bueno, ya vimos en Génesis que Dios le da una promesa al patriarca, él la cree, él la cree y solo cuando la cree, él es justificado. Él es justificado, él es declarado justo, se le cuenta como justicia el haberle creído a Dios. Entonces, oye, ¿qué pasó con Abraham? ¿Cómo fue justificado él? Bueno, él fue justificado por su fe. Pablo está enfatizando el papel de la fe en la justificación del hombre. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. ¿Ok? O sea, si tú tienes un empleo y tú estás trabajando, cuando el jefe te paga, no te está regalando algo, te has ganado ese dinero. Si la salvación fuera así, tú te la tendrías que haber ganado. ¿Ok? Dice Pablo, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Pero la realidad es que el ser humano es justificado no por lo que hace, no por sus obras, porque sus obras son malas, son perversas, sino porque pone su fe en Dios, quien tiene la disposición de perdonar a los pecadores cuando creen en la persona y en la obra de Jesucristo. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. O qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. La salvación no te cuesta obras. La salvación es gratis, es gracia, totalmente inmerecida y solamente creyendo. Entonces dice, hay una bendición
para todos aquellos que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Esa es la clave. Para todos aquellos que son justificados sin sus obras. Entonces cita un salmo, dice, qué alegría deben sentir estas personas a quienes su desobediencia se le perdona, sus pecados se les cubre y se borra el pecado de su cuenta. Qué alegría debe tener el ser humano a quien de manera gratuita Dios le borra todos los pecados que ha cometido, lo perdona, le justifica, ya no es su enemigo, hoy es hijo de Dios por la adopción. Versículo 9. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Entonces, una vez que Pablo demuestra que el patriarca fue justificado por fe, que la salvación nunca ha sido posible por medio de tus obras, que es solamente creyendo en Cristo como Dios te acepta, dice, oye, ¿esta bendición es solo para un grupo especial de personas o también para los gentiles incircuncisos? Y enfatiza incircuncisos. ¿Se acuerdan que la clase pasada del viernes vimos la circuncisión? ¿Ok? Que era la señal visible del pacto sobre la carne de las personas. ¿Ok? Entonces dice, vamos a dejar claro si la bendición es para judíos o también para gentiles que no están circuncidados, es decir, que no tienen en su carne la señal del pacto. Como venimos diciendo, no consideró al patriarca Abraham justo debido a su fe. La Biblia es clara, Génesis 15:6 dice que Dios justificó al patriarca cuando creyó. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Entonces Pablo entra en el estudio de, a ver, ¿cuándo se le declaró justo? ¿Cuándo se circuncidó o fue antes de circuncidarlo? Es evidente que Dios aceptó al patriarca Abraham antes de que fuera circuncidado. Si ustedes leen, se van a dar cuenta que primero dice, ¿ok?, que se le declara justo y luego Dios ordena el rito de la circuncisión como una marca visible sobre la carne del pacto de Dios. Por eso el versículo 11 dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. Cuando él recibe la circuncisión, él ya había manifestado fe y la Biblia declara que él ya había sido justificado. La circuncisión fue una señal sobre su carne de la fe que él ya tenía. Entonces, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Esto es bien clave. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. La justificación del patriarca vino antes de recibir la circuncisión. ¿Queda claro esto? Sí. Y porque él creyó, entonces por eso recibió la señal de la circuncisión. Por lo tanto, dice Pablo, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. ¿Quiénes son estas personas que tienen fe, pero no habían sido circuncidados? Los gentiles. Porque recordemos que él está respondiendo esta pregunta. ¿Es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos que no están circuncidados? Una vez que nos dice que la circuncisión vino después de la fe y después de la justificación, dice, por lo tanto, Abraham es el padre espiritual, es nuestro padre espiritual, somos sus descendientes espirituales si tenemos fe, pero no hemos sido circuncidados. Y a ellos, a los gentiles incircuncisos que tienen fe, se les considera justos debido a su fe, no debido a la circuncisión. Pero por otro lado nos dice, y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados. ¿Estos quiénes son? Los judíos, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, a ver, Pablo está respondiendo la pregunta del 9. ¿Es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Dice, ahí te va. Como él fue declarado justo antes de ser circuncidado, por su fe, él es el padre espiritual de todos aquellos que tienen fe pero no han sido circuncidados. Y también es el padre espiritual de los que ya han sido circuncidados, solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham cuando no era todavía
circuncidado. Entonces aquí lo que lo justificó es la fe, no fue la circuncisión. Él recibió la circuncisión después de haber creído y de estar justificado. Por eso es que decimos que los gentiles que tienen la fe que tenía él también son justificados por medio de la fe, aunque no estén circuncidados. Y decimos que los que han sido circuncidados son descendientes espirituales del patriarca, solo si tienen la misma clase de fe que tenía él antes de ser circuncidado. O sea, aquí el elemento justificador es la fe. No es la circuncisión, esa solo era una señal visible del pacto, no son tus obras, todo lo que haces es pecar. Tu justificación delante de Dios es por fe. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Yo. Ahí vendría siendo lo que para nosotros ahora es de que crees y luego te bautizas. Esto es muy importante y lo vamos a ver, y justo ahí iba yo. Nótese que el patriarca recibió la señal del pacto antes o después de creer. Díganme ustedes. La señal después. Exacto. El patriarca recibió la señal del pacto, que era la circuncisión, después de creer. Muy bien. Entonces, estamos autorizados para decir que el bautismo que reemplaza a la circuncisión como señal del nuevo pacto, y lo vamos a ver después, porque ya en el nuevo pacto hay incluso una pelea, porque Pablo dice, ya no se requiere la circuncisión, hoy se requiere el bautismo, hoy lo que se enfatiza es el bautismo. Estamos autorizados para decir que una persona debe recibir el bautismo después de haber sido justificado, es decir, después de haber creído. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Tú también, Sí. hermana Ileana? Sí. Ahora pregunta, ¿es posible o también ha mandado Dios que alguien reciba la señal del pacto? En este caso del Antiguo Testamento era la circuncisión, pero en el Nuevo es el bautismo. ¿Es posible que alguien reciba la señal del pacto antes de ser creyente, es decir, de haber confiado en Cristo, es decir, de haber sido justificado? No. ¿Tú qué dices? ¿Para qué pregunta? Sí, ya sabes. Pues pensaría que no, pero por ejemplo, o sea, por ejemplo, el hijo de Moisés, ¿no? Era un niño y cuando estaban ahí con o sea, el versículo ese que dijiste que era como medio, que no era muy claro, pero pues lo circuncidan y no se sabe él qué edad tenía o cuándo creyó. Muy bien. ¿Qué les parece esto? Aquí estamos en Génesis 15, ¿se acuerdan? Y es el versículo que Pablo está citando y es el que vimos el viernes. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe, ¿sí o no? Muy bien, hasta ahí Sí. estamos bien, ¿no? Y ya luego nos dijo, y después, esto viene por acá, el nacimiento de Ismael, la marca del pacto, ¿no? Entonces, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. La señal visible del pacto va a ser la circuncisión, ya lo vimos. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado. ¿Cuándo? 8 días. Al 8º día de su nacimiento. Pongan mucha atención en esto. Él es quien inicia el pacto. Él recibe la circuncisión después de haber creído y de haber sido justificado. Pero el resto de su descendencia, por ejemplo, Isaac, ¿cuándo recibe la señal del pacto? A los 8 días de nacido. Y a los 8 días de nacido, no has podido expresar fe en Jesucristo. A los 8 días de nacido, no puedes hablar de que Dios te ha justificado por fe, porque ni siquiera sabes hablar. Yo no me acuerdo cuando tenías 8, o sea, bueno, ¿qué pensabas cuando tenías 8 días? No lo recuerdo, pero seguramente era muy poco, si es que siquiera pensabas algo. Entonces, No, pues, bueno, entonces tienes gente que de manera consciente
está creyendo y luego recibe la señal del pacto, y tienes gente que está recibiendo la señal del pacto antes de su justificación por fe. Porque Pero Isaac recibió, ¿mandé? es como una marca, ¿no? De los judíos. No, o sea, fíjate bien, y por eso hay una pregunta, si es que ya estás lidiando con las preguntas que les dejé. Sí, Yo no sé si ya llegaste a la pregunta donde les digo si el pacto con Abraham sigue vigente el día de hoy. sí, ya llegué. Ok, la conclusión, y te voy a soplar tu respuesta, es claro que está vigente el pacto con Abraham. Ujú. Este tema no es solo para los judíos. Quédense aquí, ok, octavo día de su nacimiento. Romanos 4, estamos en Romanos 4, 9. ¿Es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Y nos está diciendo que si nosotros tenemos fe como la que tuvo él es padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados, y también es padre espiritual de los que han sido circuncidados solo si tienen la misma clase de fe que él tenía. Es decir, él es padre espiritual de judíos y gentiles. Es decir, el pacto con Abraham no es un pacto para los judíos. Ese es el pacto ya más enfocado, el pacto sinaítico, el pacto de Moisés. El pacto con Abraham es un pacto universal para judíos y gentiles. Y otra vez vamos a regresar a Génesis 15. No, era Génesis 17. Sí. Y la circuncisión, ¿ok? Es la marca de mi pacto. ¿Qué dice acá? El pacto eterno. Eterno. Espérame que ya no supe cómo subrayarlo. Ok. Bueno, pero sí entienden, ¿no? Que lo quiero subrayar. Sí. Ok. De mi pacto eterno. Ya no sé cómo esconder esto. Un momentito, ya no sé cómo esconder esto. Ya. Es la marca de mi pacto eterno. Ya les estoy soplando su tarea, parte de su tarea. El pacto con Abraham es un pacto eterno. El pacto con Abraham no ha terminado. Las mismas condiciones del pacto con Abraham siguen operando hoy. Entonces, aún el día de hoy, y es por eso que yo sé que tal vez esto como que te confunde, once hermana, porque no tienes más contexto, ¿no? Pero aún el día de hoy podemos hablar de que hay individuos que reciben la marca del pacto después de haber creído y decimos amén. Y el día de hoy hay individuos que reciben la marca del pacto, es decir, el bautismo, antes de siquiera tener conciencia. Y decimos amén. ¿Por qué? Pregunta. O sea, pero Espérame. O sea, déjame terminar y redondear este pensamiento. ¿La circuncisión salvaba en Génesis y en Romanos, sí o no? No. No, pues claro que no, es lo que Pablo está diciendo. La circuncisión es solo una señal externa del pacto, pero no es la que te regeneraba, no es la que te salvaba. Lo que te salvaba era la fe. Entonces, y quiero que examinen esto con mucho cuidado. Hay personas que van a llevar sobre su carne la marca del pacto, que se van a considerar el pueblo del pacto y que nunca van a tener una fe verdadera y nunca van a ser justificados. Por eso tú lees que quedaron tirados en el desierto todos los que salieron pues de Egipto, salvo dos personas, bueno, dos hombres, Caleb y Josué. Los demás fueron impíos, fueron incrédulos y llevaban en sí mismos la marca del pacto. Y también hay personas que van a recibir la marca del pacto y después van a manifestar fe y van a ser justificados en ese momento, como por ejemplo Isaac, como por ejemplo Jacob. Ellos reciben la marca del pacto antes de creer, cuando eran bebés. Y después van a manifestar fe y esa fe les va a, bueno, Dios les justificará por medio de su fe. Entonces, por lo menos aquí podemos concluir dos cosas. La marca del pacto eterno, que es el pacto con Abraham,
es puesta sobre personas que llegan y no llegan a ser salvas. ¿Me explico? La marca del pacto aquí es puesta sobre personas que llegan y no llegan a ser salvas. Quien inicia el pacto, ¿quién es? El patriarca. Por eso es que él recibe la marca del pacto después de haber creído. Por eso es todo el argumento de Pablo, que lo que le salvó no fue la circuncisión, fue su fe. Y hay personas que a los 8 días de nacido tenían que llevar la marca del pacto. Y muchas de esas personas no iban a creer nunca en su vida, pero llevaban la marca del pacto. Y algunas de esas personas que fueron circuncidadas a los 8 días sí iban a creer después. Entonces, la marca del pacto nos salva, y el llevar la marca del pacto solo te separa como la comunidad visible del pacto, como el pueblo del pacto visible. Eso no significa necesariamente que tienes una fe verdadera. Porque Pablo, si ya pusieron atención, en Romanos, cuando les habla a los judíos que estaban circuncidados, pero no tenían fe, les dice: de poco les sirve su circuncisión. Pero tenían en su carne la marca del pacto. Esto, entre otras cosas, y vamos, ahorita te voy a dejar que preguntas lo que quieras, hermana, si es que estás confundida, pero esto, entre otras cosas, nos permite concluir que el bautismo de infantes no regeneracional, como lo practican los católicos romanos, no, pero el bautismo de infantes, como lo practican los protestantes reformados, es bíblico. Es decir, el bautismo de niños, el bautismo infantil, porque ahí son un grupo de personas que están recibiendo la marca del pacto antes de manifestar fe. Lo mismo que sucedía con la circuncisión. Digo, no es toda la argumentación, es solo uno de los argumentos para entender que el hecho de que alguien reciba la marca del pacto no necesariamente dice que tiene fe verdadera, porque aquí está clarísimo: todo varón debe ser circuncidado. No es este sí, este no. Todo varón. Y unos de esos varones nunca iban a creer en Jehová, pero debían llevar la marca del pacto sobre su carne, y es una marca de pacto eterno. Y todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Era tan grave que si no tenías la circuncisión, debías ser excluido de la comunidad del pacto, porque estabas rompiendo el pacto al despreciar el sello y la señal del pacto, que en este caso era la circuncisión. Luego, en el Nuevo Testamento, la circuncisión se deja de requerir, y lo que se empieza a requerir ahora para identificar a los miembros del nuevo pacto es el bautismo. Entonces, o sea, por implicación, y no solo por implicación, sino porque está muy claro el texto que el pacto con Abraham es un pacto eterno, y la marca del pacto se recibía a los 8 días de nacido, se puede defender muy bien la cosmovisión reformada de que los niños pueden y deben ser bautizados, aunque aún no hayan manifestado fe. Y este bautismo infantil, insisto, es totalmente diferente, es lo contrario a lo que enseña el catolicismo romano, que es bautizo a los bebés para regeneración. Ok, vamos, ellos creen que el bautismo salva al bebé en ese momento y Dios le regenera, y luego solo tiene que estar haciendo méritos en su vida para salvarse por sus obras. Pero el bautismo infantil reformado... Deja ese refrigerador, por favor. Por favor, estamos aquí en el estudio. El bautismo infantil... Perdón. Ok, el bautismo infantil reformado es diferente al bautismo infantil de los católicos romanos. Ellos no lo hacen, o sea, para regeneración, porque entienden que lo que te salva es la fe. Ellos lo hacen en función al pacto
vamos al pacto eterno que hoy sigue en vigor y en funcionamiento de Dios con Abraham. Y aquí les voy a permitir que me externen cualquier duda que tengan. Yo. A ver, venga. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo soy, bueno, yo soy cristiana porque ya, y me bautizo a esta edad, no hay problema. Pero si yo bautizo a mi hijo, que es un bebé, y él más adelante quiere bautizarse porque es creyente, ¿es válido? Mira, desde un entendimiento bíblico de que, o sea, ¿cuántas veces te podías tú circuncidar? Una. Una. Pablo en el Nuevo Testamento, en Colosenses, asemeja la circuncisión con el bautismo. ¿De acuerdo? O sea, vamos a verlo después. Pero él los equipara. Entonces, la Biblia manda que todo creyente sea bautizado solo una vez. O sea, que no se rebautice. Okay. Me explico. Entonces, ¿cómo bautizan bebés los reformados? Digo, no es el tema de hoy, es un tema mucho más amplio, pero básicamente los bautizan porque así como el patriarca tuvo hijos que al 8º día fueron circuncidados porque eran hijos del pueblo del pacto, los creyentes, o por lo menos cuando uno de los padres es creyente, él o ella pertenecen al pueblo del pacto, sus hijos también son santificados. No quiere decir que son salvos, si no han creído, pero reciben las bendiciones de estar creciendo con uno o dos padres creyentes. Entonces, esos hijos son parte del pueblo del pacto, visible, ¿ok? Del pueblo visible como lo eran todos los varones circuncidados. Si tú veías a un hombre circuncidado, decías, en el contexto judío, él es hijo del pueblo del pacto con Abraham. Entonces, cuando los presbiterianos, por ejemplo, los anglicanos, todas las ramas que vienen de la reforma bautizan bebés, lo hacen porque están reconociendo que ese bebé es un hijo o una hija del pacto. Y reconocen que el hecho de bautizarlo no quiere decir que es salvo, pero sí que recibe en su carne la señal visible, la marca visible del pacto por la fe que tienen sus padres. No por la fe que tiene el bebé, sino por la fe que tienen sus padres. Y si aquí me quieren pelear algo de que cómo es posible que bautices a un niño por la fe de sus padres y no por la fe del niño, díganme ustedes qué es lo que hizo Abraham cuando circuncidó a su hijo Isaac. Él fue circuncidado por la fe de quién? Por la fe de su padre. Por la fe de su padre. O sea, es totalmente bíblico que un padre que es creyente, una madre que es creyente, bautice a su hijo pequeño por su fe. Y no lo bautice para salvación. No. Se enfatiza, el bautismo no salva a nadie, así como la circuncisión no salvaba tampoco a nadie. Se bautiza para reconocer que esta persona es parte del pueblo del pacto, no para que se convierta en parte del pueblo del pacto, porque ya lo es cuando es hijo de creyentes, solo para que entienda y ella entiendan que son parte del pacto de Dios y entonces se les empieza a instruir en los caminos de Dios para que el día de mañana, si el Señor quiere y lo dispone, y es el deseo de todo padre que cree en el Señor, sus hijos manifiesten el mismo tipo de fe. Pero a mí donde me queda duda es, o sea, si dice que es un pacto eterno, ¿por qué cambió la marca del pacto? Muy bien, y es una pregunta bien interesante y como les digo, yo les dije, bueno, pues que iba a hacer un video y por falta de tiempo sigo sin hacerlo, espero esta semana poderlo hacer. Digo, hoy nos podemos aquí detener el tiempo que sea necesario, porque tampoco llevamos prisa. Entonces, todos los ritos del Antiguo Testamento, piensen en la circuncisión, piensen en la Pascua, piensen en los sacrificios, ¿qué implicaban? ¿Cómo?
muerte o sangre o... Exacto, derramamiento de sangre. La circuncisión es un rito doloroso, ¿ok? Que implica dolor y que implica sangre. Los sacrificios, digo, no tengo que explicárselos. Era un derramamiento continuo de sangre. La Pascua, pues el punto de la Pascua era la sangre en el dintel de las puertas. O sea, antes de Jesucristo, ¿ok? La manera en la que Dios expresaba la sacramentalidad era por medio del derramamiento de sangre, como un tipo de lo que sucedería después con Cristo Jesús. Entonces, si me preguntas, ¿el sacrificio de los animales apuntaba a qué? A la cruz de Cristo, ¿sí o no? La Pascua apuntaba a qué? A la cruz de Cristo. La circuncisión apuntaba a la cruz de Cristo. Porque incluso digo, y no es nada más por la sangre. Pablo después, en sus cartas, lo que hace es que te dice que la circuncisión es como un cortar algo y echarlo fuera de ti. Y lo equipara entonces a la manera en que un cristiano muere con Cristo y su carne, digamos, su pecado es como separada, echada fuera. ¿Ok? Entonces, la circuncisión era un pacto de sangre, era un pacto de dolor, que estaba, digamos, apuntando a la cruz en el futuro. Una vez que la cruz viene, una vez que la cruz sucede, una vez que Cristo derrama su vida, derrama su sangre, muere por su pueblo, díganme ustedes cuándo más Dios vuelve a requerir un sacrificio. ¿Cuándo más Dios vuelve a requerir más derramamiento de sangre? Ya no. Nunca. Es incluso bien interesante que Cristo muere. Vamos a suponer por ahí de los 33 años, ¿no? Muere Jesús. 33 años y medio a lo mejor muere. Y después, unos 70, digamos, 40 años después, 30 y tantos años después, el templo judío es destruido. Completa y totalmente. Y desde ahí al día de hoy no tenemos un nuevo templo. Desde ahí Dios no permitió que se volviera a reconstruir hasta el día de hoy, jamás. El templo judío, de hecho, se escribió, el templo judío fue destruido poco tiempo después de que acabaron de escribir Hebreos, donde está diciendo ya se acabó el sistema sacrificial, ya no vuelvan al judaísmo, no vuelvan a lo que hacían antes, ya no es necesario, hay un solo sacrificio una vez para siempre, y entonces poquito tiempo después, ¡pum!, Dios destruye el templo, para nunca jamás ser reconstruido, y han pasado 2000 años. Ese es un tema que los judíos no ven. Cuando los judíos quieren seguir siendo hoy judíos ortodoxos porque no reconocen a su Mesías, lo primero que le debes de preguntar es ¿dónde está el templo? Llevas 2000 años sin ofrecer sacrificios porque ya no son necesarios. Entonces, una vez que Cristo muere, los ritos de sangre se acaban, incluida la circuncisión. Por eso es que Pablo empieza a pelear con los que después de la cruz todavía querían circuncidar y les llama mutiladores del cuerpo, judaizantes, malos obreros. ¿Por qué? Porque una vez que la cruz viene, la señal del pacto cambia, ya no de sangre, sino ahora de agua. Y entonces empieza a requerir el bautismo. Y la tipología que nos da del agua es que limpia tus pecados. ¿Me explico? El rito de sangre y el rito de agua. Hay más gracia en que te laven a que te corten. Me explico. Pero una vez que Cristo muere, no se vuelve a requerir ningún sacrificio de sangre, entre ellos la circuncisión. Por eso es que Pablo está peleando con los que quieren seguir circuncidando y dicen, no, ya no es necesaria la circuncisión. Dime. Hola. Ajá, es que ahora te iba a preguntar que cómo podemos estar seguros
que, que el bautismo sustituyó a la circuncisión. Muy bien. Uno es un argumento histórico. Primero, se deja de requerir, ¿ok? Y número dos, es una inferencia y una sistematización por varios pasajes de las escrituras, ¿ok? No era el punto del estudio de hoy, pero si quieren vamos ahí, vamos a Colosenses. Ahorita les digo a dónde. 2, vamos a Colosenses 2. Pero antes de otra cosa, ¿tienes más preguntas, hermana? Hermana Iliana. Yo solo, bueno, hace mucho le pregunté que si podría yo bautizarme. Ajá. Y es algo que no me deja o sea, necesito hacerlo. No, es que tienes que hacerlo, es un mandato. Mira, ¿tú cuándo te debes de bautizar? Si no fuiste bautizada cuando eras pequeña porque tus padres eran creyentes, No, eran entonces católicos, me bautizaron por la Iglesia Católica. muy bien. Aquí digo, y no te quiero confundir, yo no te quiero confundir en este tema. Si tú has creído en Jesucristo, ¿ok? Como tu único y suficiente Salvador, ¿de acuerdo? Si has confiado en Él, bautízate. O sea, no hay ningún impedimento. No hay más que tengas que hacer. Lleva en tu carne, lleva en tu cuerpo la señal de la circuncisión, del nuevo pacto, que es el bautismo. ¿Ok? Que otro día lo vamos a ver porque en serio no hay tiempo y no es el tema. El bautismo no simboliza la muerte y resurrección de Cristo de manera literal, sino el bautismo simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, si tú has recibido al Espíritu Santo en tu vida por medio de creer con fe, debes bautizarte. ¿Y por qué te dije que no te voy a confundir? Porque hay cristianos que afirman que uno no se debe rebautizar, incluso si fue bautizado en la Iglesia Católica. ¿Ok? Porque dicen, y teológicamente no les puedo rebatir mucho, ¿no? Porque teológicamente tienen razón en el sentido de los elementos primordiales de un bautismo para que sea válido y para que sea bíblico es que sea hecho con agua, o sea, que esté presente el agua y que sea trinitario, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No si el ministro que lo hace está o no en pecado, como sería el caso de un sacerdote católico que va camino al infierno porque confía en sus obras. ¿Me explico? Dicen, pero no nos enfocamos en el sacerdote, sino nos enfocamos en que el bautismo fue un acto hecho delante de Dios, donde estuvo presente el agua y fue trinitario. Si tú no tienes paz con esta explicación de, ok, el bautismo que recibiste en la Iglesia Católica Romana es suficiente y tú te quieres bautizar hoy que has creído, yo no tendría problema. O sea, porque yo no estoy tan convencido de que no se deba rebautizar a una persona que fue bautizada por la Iglesia Católica Romana, que es una secta, ¿ok? Que no es una denominación protestante, digamos. O sea, que no es una denominación que enfatiza la salvación por fe, por gracia en Cristo. Entonces, digamos, si yo fuera tú, y sé que hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero si yo fuera tú, yo te diría, bautízate. ¿Me explico? Ahora, si me hubieras dicho, es que, por ejemplo, mis papás eran, pues eran anglicanos, eran presbiterianos, tal, y me bautizaron,
de pequeña, yo te diría no te rebautices. El bautismo es una cosa de una vez y para siempre. Pero si tú no estás contenta con ese tema de que fuiste bautizada por la Iglesia Católica y consideras que no es un bautismo válido, entonces te debes de bautizar. Pero es una cuestión imperante. O sea, no puedes dejarlo pasar porque es un mandato. Hay veces que no entendemos que el bautismo no es algo como que, bueno, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no estoy convencido, voy a dejar que Dios me convenza. Dios te está mandando que lo hagas. Yo no sé qué más convencimiento quieres o quiero, ¿no? Cuando Dios quiere que tú y yo actuemos de cierta forma, nos lo dice en la palabra. Y entonces, pues simplemente hay que hacerlo. Yo te sugeriría, yo te diría que te bautices, que no lo postergues más, que no lo dejes pasar. Yo no sé si allá donde estás yendo pues, a alguna iglesia o no. No, no voy. Ok, no, pero digo, si quisieras ir o no quisieras ir, vamos a una iglesia allá. A los dos que he logrado ir, no me gusta. Hay cosas que no. En uno se cayeron ahí todos, en el otro pues no me gusta lo que dijo. Y así. Ok, Pero pues, mira, déjame ver si te puedo recomendar dónde ir, voy a preguntar, ok, si conocen, vamos, a alguien de sana doctrina donde tú estás, y ya te paso, digamos, el dato, ¿no? sí, está bien. Y ya para que vayas viendo todo, pero de que te tienes que bautizar, hermana, te tienes que bautizar. Insisto, yo soy de la idea que cualquier cristiano puede bautizar. O sea, tampoco te estoy diciendo tienes que tener un pastor para que te bautices, pero sí no debes de postergarlo, ¿ok? Porque es un mandato de Dios. ¿Ustedes fueron bautizados? ¿Mande? ¿Ustedes fueron bautizados? Yo ya me bauticé como 5 veces antes de saber todo esto que sé ahora. Yo ya me bauticé muchas veces. Ya la última, que ya yo creo es la definitiva, fue cuando yo tenía como 24 años. Vamos, y mi esposa también ya, mis hijas todavía no, justo es lo que estoy viendo ahora en la congregación donde estamos yendo aquí, vamos en Mérida, que son presbiterianos, ¿no? Ya les externé que mis hijas tienen que recibir la ordenanza del bautismo, el sacramento del bautismo, es lo mismo. Pero vamos acá, digamos, como la membresía funciona diferente, primero tenemos que ser miembros, ¿no? En plena comunión, o sea, que te recepcionen como miembros en la iglesia para que entonces tus hijos se puedan bautizar, ¿no? Entonces, yo hoy estoy, digamos, en ese proceso, ¿no? Pero sí, para mí es algo de primordial importancia el que mis hijas ya reciban el bautismo. En este caso con ellas, ya no es un bautismo infantil, sino ya, digo, ya las dos han confiado en Cristo, han creído en Él, entonces es un bautismo por profesión de fe, ¿no? O sea, donde tú profesas ya fe en Jesucristo, entiendes cómo es que eres salvada, entiendes lo que Cristo hizo por ti y pues entonces solicitas que se te administre el sacramento del bautismo. Pero sí es fundamental. Fundamental, si ya creíste, debes bautizarte, si no lo fuiste antes, o si tienes, vamos, algún hijo pequeño, que no creo que sea tu caso ya, si tienes algún hijo pequeño, lo puedes bautizar por tu fe, no para salvación, sino para señalarlo como hijo del pacto, que ya lo es. Insisto, no es que se convierta, para señalarlo como hijo del pacto, que ya lo es. Y después tú seguir catequizando a tu hijo para que lo sigas instruyendo en el camino del Señor, con la expectativa que todo padre cristiano tiene de que en el futuro su hijo confíe plenamente en Jesucristo y en ese momento sea justificado. Pero los hijos de padres cristianos son hijos del pacto y de hecho los tratamos como hijos del pacto. Cuando tienes hijos pequeños y tú eres cristiano, o por ejemplo tú con Rodrigo, que ya no está tan pequeño, pero sigue chico todavía, tú lo que enseñas, o sea, tú lo que quieres es que él aprenda a conocer a Dios, ¿no?
bueno, mira, tenemos que ir a la iglesia, o tenemos que estar en la Biblia, o tenemos que estar en el estudio, o te voy a enseñar cómo hables con Dios. O sea, tú lo tratas como cristiano, aunque tal vez tus hijos no lo sean todavía. ¿Mande? ¿Mande? No, nada. Bueno, tú tratas a tus hijos pequeños como cristianos, aunque no lo sean todavía. ¿Por qué? Porque los estás catequizando. Tú no les dices, bueno, tú no eres hijo del pacto porque no has creído, solo soy yo, así que te voy a tratar como un impío. Tú no haces eso con tus hijos. No. Y tampoco hacían eso los judíos. ¿Por qué? Porque sus hijos llevaban en su carne la señal, la marca del pacto, y lo mismo los hijos de los creyentes. No, pero quiero ver qué pasó con la hermana. Digo, si tiene preguntas o si le aclaré lo que preguntó o si no Está le quedó bien. claro. No, todo bien. Sí. Muy bien. En este momento ya no va a dar tiempo de ver, digamos, analizar, ¿ok? ¿Cuál es el argumento de Pablo en Colosenses? Porque ya van a dar las 8:10. Sin embargo, solo voy a tocar el versículo, ¿ok? Se los voy a poner acá y voy a ver si ya la próxima semana les doy un video del tema del bautismo específicamente, o si tal vez la próxima semana, el martes, retomamos el punto donde lo dejamos hoy y seguimos ahondando en el tema de la marca del pacto, porque no es por demás. Es muy importante que entendamos lo que es un sello, lo que es una señal, y que apuntan a una realidad más elevada, a una realidad espiritual, ¿ok? Pero estos sellos visibles son importantes para Dios. Por eso es que los llevé, digamos, en aquel momento al pasaje donde Moisés no ha circuncidado a su hijo y Dios le quiere matar. Así de importante es para él. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para que lo vayan estudiando. No vamos a ver ahorita mucho, ni mucho contexto, solo lo vamos a leer. Si quieren, la próxima semana vamos a retomar acá y le entramos a la, pues al exégesis del pasaje, que, insisto, es inferencial, desde luego, pero está muy, muy claro ahí, ¿no? Vamos a Colosenses 2. Uh, 11. 2:11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pablo está diciendo que lo que pasó en el momento de la salvación fue una circuncisión espiritual, y noten cómo enfatiza que es quitar algo de ti. ¿Sí me explico? En este caso fue tu naturaleza pecaminosa, él te la arrancó, lo mismo que harías con un prepucio. La circuncisión física apunta a una realidad, ¿ok? Más elevada o espiritual. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Y este pasaje no es tan claro, digamos, evidente como ustedes lo están entendiendo, de que el bautismo implica sepultura. No, y para eso tenemos que hacer exégesis, ¿ok? Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Baste hoy solo con entender que Pablo está vinculando, ¿ok? Vinculando la circuncisión con el bautismo, y creo que se ve más clara en otras versiones que no tengo por acá, a ver cómo lo traduce la LBLA. A ver, vamos a la NBI. Nueva versión internacional, creo que no la tengo abierta. No, aquí, déjame buscarla en internet. Internet. Aquí está, creo que aquí está más clara. A ver, se los voy a poner, díganme si lo ven. Sí. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Es lo mismo que ya nos dijo antes. Esta circuncisión la efectuó Cristo, ¿ok?
Esta fue una circuncisión espiritual que Cristo hizo y aquí está más claro. Ustedes la recibieron. La recibieron. ¿Qué recibieron ustedes? ¿Qué recibieron ustedes? Pues esa circuncisión. Exacto, ustedes la recibieron, esta circuncisión espiritual, al ser sepultados con él en el bautismo. ¿Ok? Pablo está vinculando de una manera muy clara la circuncisión espiritual y te dice que recibiste la circuncisión espiritual mediante el bautismo o con el bautismo. ¿Ok? Vamos a hacer exégesis del pasaje la próxima semana. Yo creo que, es más, yo creo que no es necesario siquiera un video del bautismo, porque en este punto nos podemos quedar varias sesiones tratando de dilucidar lo que enseña Dios sobre las marcas del pacto y luego le seguimos en la narrativa de Romanos porque de hecho está vinculado, ¿no? Entonces, estábamos en Romanos 4, ¿qué? 10, hasta el 10 llegamos. Llegamos hasta el 10, ¿dónde estamos? 4:10. 4:12. Sí, mira, vamos a quedarnos hasta acá, hasta el 12. Le voy a poner una marca aquí, a ver si ahora sí puedo subrayar. Sí. Ya, ahí nos quedamos en el 13. Vamos a empezar el 13, si Dios quiere, próximo martes. Y vamos a seguir viendo un poco más el tema de la circuncisión, del bautismo, ¿ok? Y ya que nos quede más claro, vamos a continuar con la progresión de Pablo en Romanos. Entonces, hasta acá. ¿Tiene alguna pregunta? Digo, hoy si se quieren ir con algo del tema, solamente, quiero que se vayan con dos cosas. Hay gente que recibía la marca del pacto después de creer y hay gente que recibía la marca del pacto antes de creer. Hay gente que recibió la marca del pacto que nunca creyó y hay gente que recibió la marca del pacto que sí creyó. Porque eso es bien importante cuando llegamos al nuevo pacto y nos vemos que y vemos que Cristo dice que hay trigo creciendo junto con la cizaña, que el reino del cielo es como una red que se echó al mar y salieron peces buenos y peces malos. Y todo me implica una separación, que en la iglesia visible, en los que se profesan cristianos, hay verdaderos y falsos. Es lo mismo que estamos viendo en el pacto con Abraham, el cual, enfatizo, es un pacto eterno. Entonces, hasta acá, preguntas, comentarios, dudas. No, ya todo bien. Perfecto, hermana. ¿Quién más? Mi esposa, No. mis hijas. ¿Todo claro? Sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a terminar la grabación.